Bien, muy buenas noches a todos ustedes. Un saludo desde Descubriendo Juntos la Biblia, un tiempo de estudio bíblico y un tiempo de aprender de la palabra de Dios. Paso a paso, desde el primer libro que es Génesis, hemos ido avanzando, ahora estamos en Éxodo y la meta es llegar hasta el último libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 20, versículo 18. Hemos terminado con los 10 mandamientos el día de ayer. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes en esta noche. Les saluda Paco Cóndor y también les saluda Marian Cóndor, que tengan buenas noches, bienvenidos y que Dios nos acompañe en esta noche para aprender más de su palabra, de lo que Él hizo y de lo que hace y cómo piensa también. Amén. Entonces, eh, hoy día tenemos igualmente la alegría de poder abrir su palabra y vamos a ir viendo un escenario en donde Dios se manifiesta en el monte Sinaí, ¿no? Y también vamos a ver más leyes que Dios va dejando ya para este pueblo que necesitaba comprender eh, que tenía que mejorar muchas cosas y eso fue la razón de que las leyes fueron dadas a este pueblo que por supuesto estaba viviendo, ¿no? bajo las normas y bajo las costumbres de los pueblos de esa zona, ¿no? Y eso estaba influyendo en la vida de ellos y como que no estaban viviendo de manera ordenada. Y entonces Dios da leyes en donde hay error, hay pecado, está torcido el camino, ahí da leyes. No era necesario dar leyes si hubiera habido personas o siervos que siguieran, ¿no? Y no estuvieran cometiendo, digamos, causando mal hacia los demás. Y tampoco a su gloria con los cielos, porque la gloria de Jehová estaba en el monte Sinaí. Este cántico, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder, y estaba escondido su poder. Amén. En breve hemos cantado este cántico. Bueno, hoy día estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 18, ¿no? El día de mañana, viernes, deberíamos ir avanzando más hablando sobre que vamos a encontrar leyes y tras leyes y tras leyes en estos siguientes capítulos, ¿no? Así que, como han visto, en cada ley nos estamos un poco deteniendo para poder analizar el por qué y de qué y a dónde nos orienta. Yo sé que a veces algunos lo vemos un poquito complicado o tedioso, pero es necesario entender la mente de Dios. En cada ley vamos descubriendo cuál es la mente de Dios. ¿Por qué no? ¿Y por ¿Por qué? qué puso ese ¿Por qué puso ese mandamiento? mandamiento? Y quizá no, a qué se refiere también el contexto, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ojo que esas leyes, ¿no? No precisamente puede estar dirigido a, a toda la humanidad, o sí también. Entonces, también es bueno entender a quiénes va dirigida esta ley, ¿no? Es necesario siempre entenderlo, porque no todas las leyes se aplican a todos. Hay leyes que son sí para todos, y hay leyes universales, y hay leyes que son para un grupo, un sector, ¿no? Es como las leyes, la ley peruana también, digamos,
hay leyes generales, ¿no? Que están establecidas ya desde la Constitución Política del Perú como derecho, y más adelante establecido con normas y leyes generales. Pero también hay leyes particulares para un sector, para un grupo, digamos, por ejemplo, hay, las leyes de una cooperativa para la gente que son cooperativistas nada más. Las leyes para que personas vulnerables, por ejemplo, puede ser para niños y adolescentes, hay leyes exclusivas para eso, o leyes que son para las mujeres, y así, podemos encontrar diferentes leyes que son para un determinado sector. Eso pasó también en tiempos de Moisés, que se dio leyes exclusivamente para el pueblo de Israel, así como por ejemplo el sábado que mencionábamos el día de ayer. Así que bienvenidos a los que ya van ingresando a esta transmisión. Bien, recibamos el saludo ahora de Esmeli, quien nos está saludando. Nos dice buenas noches, hermano Paco y hermano María. Bendiciones. Bienvenida, Esmeli. Y bendiciones también, Y ¿no? bendiciones a este tiempo de estudio bíblico. Así que podamos hoy día encontrar el, la edificación a nuestra vida espiritual, ¿no? En este tiempo de estudio bíblico. Así es. Así que mi deseo es que también podamos pedir, ustedes también pedir a Dios, así como nosotros en oración pedimos, ¿no? De que el Señor mismo nos esté guiando en esta noche para que nosotros podamos entender su palabra. Así Así que es. vamos a orar hoy día, ¿ya? Para pedir al Señor su dirección y la dirección de su Santo Espíritu, y que podamos entender la palabra de Dios y hallar la edificación. Entonces, antes de que Miriam nos pueda dar lectura en el libro de Éxodo 20, del 18 al 26, antes de que ella nos pueda dar lectura, vamos a hacer una oración pidiendo a Dios de que nos guíe en esta noche. Hay que recibir también los saludos de Isaías, quien nos hace un saludo gestual. Bienvenido, Isaías, a este tiempo de estudio bíblico, como todos los días. Oremos al Señor, pidamos que Él esté con nosotros, ¿no? En esta noche, guiándonos y por supuesto, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender su verdad. Oremos. Señor Dios mío, bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque en esta noche tú nos das este tiempo, como todos los días, y nos das salud, nos das fuerzas, nos das vida, nos das inteligencia, nos das, Señor, entendimiento, y también nos das, Señor, la guía de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que esta noche nos guíes, nos ayudes, Señor, para poder entender tu palabra, comprenderla como tú quieres que la entendamos, no de manera quizás distorsionada o torcida, y queremos que tú nos ayudes. Y en esta noche, Señor, te pido que tu presencia nos guíe, la presencia de tu Santo Espíritu nos ilumine. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, entonces, Hoy leemos entonces, ¿qué capítulo de Éxodo? 20 versículos del 18 al 26. Ya, vamos a leer entonces. A continuar, ¿no? A continuar con... Así es. El terror del pueblo. El terror, wow. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Porque el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de plata ni dioses de oro os haréis.
para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y todo lugar donde hiciera... ¿Se congeló? Bueno, se puso en pausa, dice. Está en cero acá. Ya, Ya. bueno, ya Y volvió. ya, tus ovejas y tus vacas y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no labrares de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, acá estamos viendo de qué manera Dios se manifiesta en el monte Sinaí de manera tan fuerte, impactante, mejor dicho, para el pueblo de Israel que tuvo temor. Y más abajo empieza a dar algunas reglas o normas muy aparte de esta ley importante que es no hagáis dioses de plata y de oro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir versículo a versículo en esta noche. Ya, bueno, les quería dejar alguna pregunta, pero bueno, hoy día vamos a suspender las preguntas, ¿no? Para el día de mañana. No más tareas. No más tareas todavía hoy día, ya no hay tareas. Así que vamos a entenderlo. Empezamos desde el primer versículo, en donde dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, en el momento en que Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés, ¿no? El pueblo estaba observando. Había estruendo ahí en el monte Sinaí, los relámpagos, el sonido de la bocina bueno, no, eran ¿Cómo se ángeles, llama? ¿no? No Ángeles sé. tocando la Claro, trompeta o algo el así, ¿no? monte que humeaba, porque dice que va a haber descendido en fuego, nos dice acá en Éxodo 19, ¿no? Entonces, a ver, Palabras así de... Nube espesa, aquí, por lo que mientras yo hablo también, no. ¿Dónde está? el 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, 19-18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, dice, en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Manera. Entonces, a eso se está refiriendo cuando acá ahora volviendo también, igual en el versículo 18 ya del capítulo 20, ¿no? Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, porque Dios había encendido fuego, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, como que se alejaron, ¿no? Habíamos dicho que en el 19 Moisés había delimitado, había marcado, bueno, había puesto piedritas, no sé, palitos, ¿qué habrá puesto? Había delimitado para que los pueblos no pasaran y el pueblo, bueno, al inicio tranquilo, pues estaba al bordecito, como quien dice, ¿qué va a hacer Dios, no? Ya, ya. Expectantes. Pero cuando de repente empezó el estruendo, todas las bocinas, el humo con que se formó en ese momento, empezó a arder el monte, por decirlo así. Entonces en ese momento ya. Entonces se asustaron, dice acá, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y temblaron y se pusieron de lejos, se alejaron del límite, se alejaron más allá, entonces, y se asustaron, ¿no? Entonces estaban algunos hasta se puede decir temblando, ¿no? Ya. Y entonces ahí Moisés tuvo que hablarlos, ¿no? Entonces, y ellos le dicen a Moisés, Moisés, un momento. Tú habla con Dios, ¿no? Que nosotros vamos a oír, pero no hable Dios con nosotros, ¿no? Tú habla con Él, ya ese es asunto tuyo, pero para que no muramos. Claro, claro. No, le dicen, habla tú con nosotros. Y Claro, nosotros, nosotros, primero hablas tú con Dios y luego nosotros, ajá, ¿no? Ya, nosotros te oiremos a ti, pero tú pero habla Dios con no nos Dios, ¿no? hable, No, que Dios no nos hable porque a nos vamos a nosotros. morir. Claro, nos vamos a morir, es lo que está diciendo, Wow. entonces tenían miedo, ¿no? De temor, Reconocieron, ¿no? Todo el poder que Dios tenía. claro, Con el fuego Dios mostró su poder, con el poder. humo, con su voz de estruendo, ¿no? Ajá. Antes de vosotros, para que no pequéis. Entonces, ¿cuál fue la razón? Acá encontramos una razón. ¿Cuál fue la razón de que Dios se manifestó de esa manera? ¿No? Entonces, para mostrar ese temor sobre ellos y para que ellos tengan temor a Jehová y no estén pecando, no estén
haciendo lo malo delante de Dios. Eso es la razón, y ahora sí encontramos la verdadera razón de por qué Dios a su pueblo, no a Moisés, no a Faraón, a su pueblo se manifiesta de esa manera, ¿no? A Faraón ya se le manifestó y también le puso temor que reconozca que Jehová era Dios, y bueno, salieron y al final Faraón, bueno, recibió todo el poder en su contra, pero de diferente manera. Ahora el pueblo de Israel se está manifestando de otra manera. Bien, tenemos saludos de mamá Felicia. Sí, de mi abuelita, mamá Felicia, buenas noches. Nos dicen, buenas noches, papi Marian, Dios bendiga grandemente. Muchas gracias, mamá, buenas noches, bienvenida, que Bienvenida, buenas también noches Dios a le este bendiga tiempo. mucho. Ajá. Bien. Y también nos saluda Melissa. Melissa, nos dice, buenas noches, hermano Paco, hermana Marian. Y a todos los hermanos y hermanas, Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, Amén. Melissa. Buenas noches y muchas bendiciones, ¿no? Y también hacemos llegar los saludos de Melissa para cada uno de los hermanos que estamos en este estudio. Ese estudio. Y pues bienvenidos, estamos en Éxodo capítulo 20, versículo de 18 en adelante. Adelante. También quiero saludar al hermano Germán Martínez, quien nos Bendiciones. está conectado, está en línea. Bueno, algunas cosas podemos visualizar. Entonces, bienvenido a este tiempo de estudio bíblico. Espero que nos sigas paso a paso, porque básicamente no nosotros, sino es la palabra de Dios, el cual Todos estamos aprendiendo. todos estamos aprendiendo, y también necesitamos sus aportes de ustedes, Así ¿no? es. Sería interesante que las intervenciones de Preguntas, ustedes, aportes. aportes, de cómo podemos ir Entendiendo, encontrando quizás comprendiendo, ¿no? cosas que yo no encuentro, o cosas que ustedes pueden encontrarlo, no sé, ¿no? Entonces, de esa manera, entre todos nos edificamos mutuamente. Así que sigamos con esto que está hablando del Moisés, ¿no? Entonces dice, el pueblo estuvo lejos, de todas maneras se alejó de esa delimitación que le había puesto alrededor del monte Sinaí para que no se acerque el pueblo, y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios, en el monte, en la parte oscura donde no le veía el pueblo a causa del humo y todo eso, ¿no? El pueblo entonces se acercó de nuevo ahí y Jehová le habló. ¿Qué le dijo? Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Los dioses de plata tenemos nuestro confusión, pero bueno, Pero continuamos. continuamos nosotros. Entonces, como les decía, Dios lo primero que les menciona en ese momento, ¿da? Cuando dice vosotros habéis visto, ¿no? Entonces, he hablado del cielo, no sé. Ya, vamos a seguir, ya. Dice, no habéis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Les está diciendo lo primero que le dijo también en Éxodo 20, 3, en donde dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es casi lo mismo. Entonces como que Dios lo primero que dice es, pueblo, lo primero que quiero que ustedes entiendan es que ustedes no tienen que buscar otro Dios aparte de mí, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, y este pueblo está escuchando, ¿no? Lo que Moisés le está transmitiendo de parte de Jehová. No os hagáis con dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Porque en esos tiempos sus dioses lo hacían de plata o de oro para que sea un Dios, un Dios, pues, ¿no? Entonces, bueno, lo de madera, lo de bronce y otros, no era lo primero que hacían, siempre buscaban que sea de oro o de plata. De plata, ni dioses de oro, ni de... 23. El 23, ¿no? Que no hagamos, o sea, cualquier imagen que hay, incluso de yeso, de madera,
también va contra esto lo que está diciendo Dios. Claro. Todo en general, ¿no? Todo tipo de imágenes, eso Imágenes, hablando ya de imágenes, lo que mencionó de los en mandamientos, ¿no? mandamientos, el versículo 4 del 20, ¿no? Ya, entonces, Entonces, esas imágenes que encontramos quizá en algunas iglesias o en algunos lugares, ¿no está al agrado de Dios? no, es lo primero que Dios, Infringe los mandamientos claro, sería pecado. los dos primeros mandamientos de la ley de Dios están siendo infringidos en ese, Wow. claro, en esa acción de hacerse imágenes, ¿no? Inclinarse Dioses, también, claro, ¿no? Y adorar y venerar. exacto, todo eso, ¿no? Ya. Luego dice el 24, altar de tierra harás para mí. Bueno, ahora ya está yendo algo específico para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba En el pues, desierto. en el desierto, no, y la obligación de hacer un altar en donde puedan sacrificar. Básicamente el altar en esos tiempos era para sacrificio de holocaustos, ¿no? Aunque también se presentaban otros tipos de ofrendas, ¿no? Como los panes de la proposición, se presentaban las ofrendas como, digamos, la torta, el palomino, ¿no? El incienso, ¿no? También se presentaba el olor fragante, ¿no? El incienso, ¿no? Y entonces había formas, ¿no? Ahora habíamos encontrado en los capítulos anteriores, ¿no? De Génesis, habíamos encontrado incluso que se derramaba libación, ¿no? ¿Cómo es eso? La libación es derramar un líquido que puede ser agradable a los dioses, ¿no? Bueno, hablando de Jehová también se hacía eso, ¿no? Libación. Entonces, entonces todo eso implicaba el sacrificio y para eso era el altar. A eso estaba el altar. Entonces, el altar tenía que ser, ¿de qué dice acá? Dice, altar de tierra harás para mí. Entonces tenía que hacer una elevación, altar de tierra, no muy elevado, y sacrificarás sobre tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria. Mira lo que dice acá, ofrendas de paz, ovejas, vacas. Dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me hiciereis altar de piedras, dice, si lo hicieras de piedras, si no fuera de tierra, si fuera de piedras, no los labres de cantería, o sea, no le des formita cuadradita, que así por acá, ¿no? No, porque si alzares herramientas sobre él, lo estarás profanando. Wow. Entonces, si lo haces, agarra la piedra natural, busca quizás la Antes de mi pregunta, saludos a Mireya, nos dice buenas noches Paco y Merian, que Dios los bendiga grandemente desde Panamá. Muchas gracias Mireya, buenas noches y Buenas noches, bienvenida. bienvenida Muchas Mireya a este tiempo de bendiciones. estudio bíblico. Estamos en Éxodo capítulo 20 del 18 al 26. Estamos Sí. hablando sobre el altar en el versículo 24, de cómo debería ser el altar. Entonces el altar dice de será de tierra y si lo hicieres de piedra, no lo labres, no lo agarres el cincel, el martillo y no le des formas o formitas que muchos le dan, digamos. Entonces dice, Claro. porque si lo hicieres, lo estarás profanando. ¿Y qué significa profanar? Bueno, profanar es un equivalente a violar, digamos, por ejemplo, una constitución o violar Claro, un aquí acuerdo. por en Ujú, este caso, daríamos el respeto a Dios, ¿no? claro. Y también pecaríamos porque al labrar estaríamos haciendo imagen e Claro, iría, ellos estarían haciendo, ellos estuvieran haciendo, porque bueno, nosotros ya no nos manda a hacer un altar de este tipo para holocausto, claro. eso era para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Y qué hay con las estatuas? Con cualquier monumento que podamos hacer porque se labra, ¿a nosotros también aplica eso? No se aplica a nosotros, ¿no? Lo que está hablando es al pueblo de Israel porque
pueblo de Israel. ¿Cuál era el contexto de toda esa historia? Es que lo que pasa es que cuando alguien, bueno, hay que saludar a Joseph, Joseph Fernández, hay que darle Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bienvenido. bienvenida Joseph, y bueno, estamos en Éxodo, capítulo 20, así que estamos hablando sobre el altar en el versículo 24. Así es. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de labrarlo, de darle forma, bueno, monumentos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando era para hacer altar, hablando acá exclusivamente, porque se refiere acá al altar, cuando era para hacer altar, ¿ya? Le está poniendo el Señor como una condición de que no lo estén labrando, lo quiere al natural. Es un pedido del Señor, su voluntad de Dios es que sea así. Claro. Pero cuando dicen en el versículo 4 del capítulo 20 de Éxodo, dice, no te harás imagen. ¿Ese es el mandamiento que No, aplica para todos o solo para ellos? no. Esta sí es para todos. En cambio, esta es del altar, que no Ya, tiene relación claro, con el otro. por eso fue mi pregunta, ¿no? Por esto, cuando dice no te harás imagen, al momento de hacer estatuas o monumentos, ¿va contra esta ley? ¿Contra este mandamiento? No están relacionadas, son cosas aparte. El altar es aparte y aparte es hacerse No, imágenes no, no, como... no. Nosotros cuando hacemos monumentos, esculturas, estamos contra esta ley de no te harás imagen. No, o sea, si habla acá de hacer imágenes con el propósito de inclinarlas, de honrarlas, sí, pero si no guarda ese propósito, no. Por ejemplo, si hacemos una imagen, una escultura de Tupac Amaru, porque fue un héroe, un mártir. Bueno, por eso si es como una imagen de tipo recordatorio, más no de tipo de venerarlo, entonces no guarda ese, no guarda ese, no. No O sea, llegamos a cometer ese claro, lo pecado. que pasa es que en esos tiempos todas las imágenes que hacían tenían ese propósito, no tenían otro propósito. Ay, Ajá. Hoy en día ya hay propósitos claro, diferentes, claro. Ujú. entendido. Así es. Y Ya. saludamos a Roberto también. Buenas noches, Roberto. Bendiciones, Roberto, nos dice. bendiciones, bienvenido y bendiciones también para ti. Así ¿No? es. Y bueno, Estamos en Éxodo, capítulo 20 versículo, y estamos terminando el 25-26. 25, 26. Ajá. No se olviden hacer sus preguntas o aportes, no Así se sus, queden. claro, Estamos sus en un estudio, preguntas. el estudio es de todos, también ustedes tienen que participar. Así Ya, es. y dice, y si me hicieres altar de piedra, no lo labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás. Luego dice el 26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea, que la desnudez se descubra es tema aparte, pero que se descubra junto al altar, eso es lo que Dios no quería. Entonces, Wow. por eso que el altar no lo harás gradas, no lo construyas gradas al altar para que en mi altar no ocurra esas cosas. Es lo que está diciendo también. Entonces, ya. Bien, entonces, hasta ahí ya tenemos ya ciertas leyes de tipo ¿Rituales? rituales y ceremoniales que el Señor va dejando, Ujú. ¿no? Ahora, el 21 ya habla sobre leyes humanitarias sobre las personas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el 21, él lo titula acá el Reina Valera, leyes sobre los esclavos, pero mejor lo leemos, tenemos lectura en Meriam, Así es. los primeros 11 versículos. Ujú. De Éxodo capítulo 21. Leemos. Leyes sobre los esclavos. Estas son las leyes que les... Si comprares algo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi
Señor, y a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Muy bien. Recibamos el saludo de Teto. Nos dice buenas noches, hermano Paco y Marian. Muchas bendiciones para sus vidas. Dios los guíe. Bendiciones también para ti. Y que Dios te bendiga. Bienvenido. Estamos en Éxodo 21. Hay leyes humanitarias. Está hablando de básicamente para quienes ingresan como siervos. Está hablando aparte del varón y aparte de la mujer, ¿no? Entonces, acá está hablando básicamente para los siervos que son hebreos, para ellos, no está hablando de la servidumbre que era extranjero. Entonces, para ellos está estableciendo estas leyes de esta manera porque, bueno, quizás había en esos tiempos la tratativa de tratarlos a los siervos hebreos igual que a los siervos extranjeros o siervos obtenidos en guerra o comprados, no sé, pues no, entonces había de diversos tipos. Y aquí encontramos, dice, si comprares siervo hebreo, ¿no? Ya. El 21, leamos, es importante lo que dice el capítulo 1, el capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que las propondrás. Está hablando algo genérico porque luego de ahí va a venir varias leyes. O sea, está hablando para todas las leyes que vienen a continuación hasta, a ver, vamos a pasar hasta dónde llega todo lo que está proponiendo. O sea, aquí Dios se preocupa hasta por los hasta esclavos, el ¿no? capítulo 23, ¿no? O sea, el 21, 22 y 23, ¿no? Están las leyes. Están propuestas las leyes que el Señor le envía a Moisés en ese momento para que les hablara todas esas cosas. Recibamos el saludo también del ministerio angélico, mío eres tú. Nos dice buenas noches, nuestro Padre les siga bendiciendo con estas transmisiones para Perú y el mundo. Saludos desde el ministerio en casa. Aunque bueno, que Dios los bendiga. Bueno, es un ministerio también de evangelización, mío eres tú, y el cual nos está saludando en esta noche y que Dios los bendiga. Gracias porque sus palabras, ¿no? De esta transmisión. A continuar, ¿no? Bienvenido, bienvenido. Estamos con el estudio, ahora ya estamos avanzando en el capítulo 21 sobre las leyes que va dando al pueblo de Dios Jehová desde el monte Sinaí a través de Moisés. Bien, dice, si comprares siervo hebreo. Bueno, pues primero vamos a entender la naturaleza de la compra de un siervo hebreo. ¿Cómo se daba esta situación? Había dos maneras básicas de la compra de un siervo hebreo. Uno, porque él mismo se ofrecía y decías, no, mira, o sea, que yo no tengo tierras, no tengo esto, mira, quisiera trabajar para ti, yo quiero ser tu siervo. Entonces, el que compraba el siervo, ¿no? Ya, el que compraba el siervo, ¿qué pasaba? Le decía ya, pero tenía que dárselo básicamente al padre, que era el que guardaba el dinero si es que algo pasaba para que el hijo si saliera, ¿no? Entonces tú pudieras tener ese dinero. Y un sustento. Claro, un sustento. Entonces, era algo así como lo que hoy en día hablamos el CTS, ¿no?
era algo similar al CTS. Entonces, él le pagaba ese monto y él ingresaba como siervo. Y luego, estando como siervo, él tenía que ganar también un salario X, ¿no? Que él recibía. Eso es lo que... Recibamos Claro. el saludo de Adriana, no, Abigail. Abigail. Ajá. Buenas noches, no sé, buenas noches, hermanos Paco y Merian, Dios los llene de muchas bendiciones. Buenas noches, Buenas noches, bienvenida Abigail. Abigail. Bienvenida. Estamos en En Éxodo Éxodo. 21, entonces, ¿de qué manera se daba la compra de los siervos? Una manera, les decía, él mismo se ofrecía, entonces de esa manera era comprado el siervo. Otra manera era que el, alguien le traspasaba un siervo, o sea, lo tenía comprado, ya era de él, y lo traspasaba y lo vendía a otro. Bien, eso era otra forma de que el siervo podía ser vendido, ¿no? Entonces, Claro. ahora, en la primera que les decía, siempre intervenía el padre, o sea, prácticamente el padre era como si él vendiera a su hijo o también a su hija, por eso que más adelante en el 7 dice, si alguno vendiera su hija. Ahora, más menciona la venta de la hija, ¿por qué? Porque ahí sí, hablando de la hija, el papá tenía un poder de decisión y decía, no, 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 mi hija no se va a casar, mi hija va a ir de sierva de tal plan. O decía también, no, no, mi hija se casa y punto. Claro, No, y no, cuando se casaban también creo que las hijas, el que iba a pedir la mano, ¿no? Entregaba una dote, ¿no? tenía que dar una dote, Al claro, papá. al papá. Y esa dote él lo guardaba para que si algo pasaba, entonces Ella tenga un ella solvento tenía económico. sí, un sustento Ajá, para claro, hacer para el que resto. pueda vivir, ya sea que quede viuda o que le, O pues que le sí, deje, o que ¿no? Que le sí, lo abandone. abandone, ¿no? También puede ser, ¿no? Ujú. Entonces, así pasaba. Interesante. Ya. Entonces, ahora, ¿qué sucede acá? Dice, 6 años servirá, o sea, le entregarás, o sea, se entregará a él ya como siervo 6 años, pero el séptimo saldrá libre de balde. Eso es para los siervos hebreos, más esto no era para los siervos extranjeros, porque los siervos extranjeros eran de por vida, ¿no? Eran de por vida. Entonces, acá le dice, y el séptimo año saldrá libre, y dice de balde, o sea, no va a pagar nada para ser libre, porque los siervos extranjeros sí tenían que pagar, si es que querían ser libres, tenían que pagar. Entonces, solo así quedaban libres. Entonces dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. O sea, si entraron como siervos él y su mujer, saldrán él y su mujer con Claro, él. pero también pagarían los dos por la vida de cada uno, ¿no? O, No, no, o siendo no. hebreos, al séptimo año, sin pagar Libres. nada, sin pagar nada. Al Ay, séptimo año, siendo hebreos. Ujú. ya, ya, claro. Y, Ya, un ratito, ahorita llegamos a lo que está diciendo Roberto. Ya. ajá, Dice, si su amo le hubiera dado mujer, a eso está. Bueno, por supuesto, hasta que a veces hagamos cuenta de que él ya cumplió sus 100 años, pero la esposa que él obtuvo durante la época de servidumbre haya empezado recién ella, digamos, cuando él estaba en su tercer, cuarto año, entonces, de hecho, ella todavía tenía que quedarse, ujú, ¿no? Entonces, o quizás esta sierva pudo haber sido extranjera, entonces ella le se quedaba de por pertenecía, vida, ¿no? claro, entonces, ¿qué pasa? Dice ahí, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. O sea, Entonces, como que se sacrifica, ¿no? claro, él mismo se está Sacrifica su libertad para sacrificando su pasar libertad una para vida quedarse con con... su esposa y sus hijos, sirviendo a su amo, ¿no? Entonces su amo dice, lo llevará ante los jueces, ¿no? Para que tengan conocimiento, le hará esta... Y a Bueno, eso no se a refiere eso se refiere Roberto. Roberto cuando dice, suena injusto de que la familia que formó se quede con su amo.
dentro del seno de la servidumbre, o sea, del amo. Pero si él entró desde fuera con su mujer, no, los dos salen juntos. Claro, porque esta sierva no era como que le pertenecía para siempre al amo. Ujú. Entonces, y todo lo que salía de ella también, o sea, sus hijos también le pertenecía al amo. Y lo único que le quedaba, pero en este caso hubiese sido quizá posible que el siervo pague por la mujer y por sus hijos Eh, para que sean libres o era depende También, de la... también podía comprar la libertad, ¿no? O Sí, sea, ¿no? sí, también, o sea, sí era dable también que podía comprar la libertad, pero muchas veces, a No veces no tenía. tenía la posibilidad de poder comprar la Claro, entonces libertad, ¿no? por eso ya podían, o sea, lo único que les quedaba, no se llamaban a su familia, entonces quedarse ahí de por vida, sacrificar Quedarse. su libertad para quedarse. Como dice Roberto, suena injusto, Sí, ¿no? bueno, suena injusto, pero veamos este tema, mira, en esos tiempos no existían todavía los jornaleros, ¿ya? Los jornaleros que había ya en el Nuevo Testamento, que menciona el Señor Jesús, ¿ya? En esos tiempos, básicamente los siervos eran permanentes. Entonces, alguien que quería tener un trabajador, ¿ya? No era un trabajador como hoy en día lo estipulamos, ¿ya? Por horas. Por horas, sino era de por vida, permanecía. Y el amo estaba en la obligación de proveer trabajo para este señor, proveer alimento para este señor. El amo tenía la responsabilidad de que él tuviera que comer también su familia, si es que Claro, tenía como un familia. miembro más de su familia, ¿no? Algo así, pero con la diferencia de que él tenía que estar preocupado. Ahora, si es que él no tenía ya las posibilidades, su negocio había fracasado, su ganadería fracasado, lo que sea, entonces, ¿qué hacía? Él podía venderle a otro porque él ya no tenía las posibilidades. Entonces, eso es lo que pasaba. Claro, wow. Entonces, antes el ser siervo era un equivalente a lo que hoy en día decimos, estoy buscando un trabajo estable. ¿No? Pero la estabilidad estaba fijada en esos tiempos o años, que eran como casi 7 años para el hebreo y y para aquel que era extranjero, ¿no? Así como por ejemplo Agar era sierva de Abraham, así, permanente. Si es que no hubiera dicho Sara, despídelo a ellas, ella se De quedaba por de vida. por vida, ¿no? Entonces la despidieron, ¿por qué? Porque le hartó a Sara, ¿no? Con que ya La hostigaba ya. Ismael dice le molestaba mucho a Isaac, entonces eso motivó a que la despidieran. ¿No? Ujú. Bueno, eso hablando de Agar. Así es. Ya, y bueno, entonces el ser siervo era algo común en esos tiempos porque no había este sistema de trabajo que tenemos hoy en día, ¿no? Con contrato de trabajo, etcétera, 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 que es un similar, es un similar en los cama en los trabajadores de hostales, trabajadores de algunos tipos de trabajo, sí hay los cama ¿no? Sí, 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 sí. eso pasa, ¿no? Ya. Bueno, Continuamos. continuamos. Ahora vamos a hablar de las siervas mujeres. Ah, dice, cuando alguno vendiere su hija ¿En por qué sierva, versículo? el 7, Ya. ya, cuando alguno vendiere a su sierva, a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. O sea, para que ella salga de esta servidumbre, ¿no? Dice, si no agradare a su señor por la cual no lo tomó por esposa, se le permitirá que se rescate. No la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando el amo decía, no, 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 yo no quiero esto, no, esto? Se podrá pagar una suma y se le podrá rescatar. Ahora, Mm. pero también dice
el amo no lo podrá vender a pueblo un ajeno. pueblo extraño, no la podrá, ¿no? Cuando él dijera, no, ya no quiero esto más. Entonces, no lo podrá vender a un pueblo extraño. Entonces, vendrá el papá, pagará la suma y la, la rescatará. Eso es lo que está diciendo. Cuando, es decir, si es que él no lo tomó ni por esposa y si es que él dice, no, yo no quiero esta sierva, ¿no? Ya. Entonces, como les decía, había la costumbre que en el caso de los hombres sí lo podían vender a otro, Ujú. pero en este caso a la mujer no la podía vender, ¿no? No la podía vender. Entonces lo podría rescatar el papá y listo, ¿no? O si no, si lo vende, lo podía vender a alguien que fuera hebreo, más no a un extranjero, a un pueblo extraño, dice, ¿eh? Entonces, eso estaba estableciendo o delimitando como una ley para que no ocurriera eso. Pero ahora mira abajo cuando habla de desposar. Más si la hubiere desposado con su hijo, o sea, si lo hubiera puesto como mujer de su hijo, entonces hará con ella según la costumbre de las hijas. ¿Y cuál era la costumbre de las hijas? O sea, está hablando de que tienen que seguir sí o sí esa costumbre de las hijas, porque ya había una costumbre, y había una forma de tratar a las mujeres cuando eran desposadas. ¿Qué dice acá? Dice, bueno, la costumbre de las hijas, ¿no? Era la siguiente. Bueno, más o menos yo les voy a decir lo que hasta aquí hemos revisado en Génesis, ¿cuál era? Entonces, que si lo tomara por esposa, ¿qué cosa? Bueno, se tenía que quedar con ella, ¿no? Y si la rechazaba, ¿no? Si la rechazaba, tenía que seguir los mismos procedimientos, ¿no? Que era, por ejemplo, de que si él la rechazaba, la tenía que devolver a su padre, ya, la tenía que devolver a su padre y el padre, bueno, podía él quedarse con la hija, pero no devolver la dote. ¿Por qué? Porque él la estaba desechando, la Ujú. estaba despidiendo. Claro. Es un equivalente a decir, hoy en día cuando hay un despido intempestivo, ¿ya? Entonces tiene que pagarlo por el despido, ¿no? Ujú. Ujú. Así es. Bueno, Roberto dice, sí, pensándolo bien, la mujer era esclava por siempre. Sí, claro, en el caso de las mujeres no corría eso de que ella podía ser libre como el caso del varón en el séptimo año. ¿No? Ella se quedaba, como dice Roberto, se quedaba esclava por siempre, Ujú. ¿no? Ya. Así es. Y dice, pero si le hubiera despasado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas, dice, y si tomare para él otra mujer, o sea, si tomara él una segunda mujer, a esta primera mujer no la podrá disminuir ni su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. O sea que la mujer podía reclamar, ¿ya? Que él le siga pasando la misma cantidad de comida, Alimento, alimentos, su vestido. vestido que siempre le daba anualmente, no sé, o cada 6 meses, y también el deber conyugal como esposo no podía hacerle faltar. Eso dice. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin Sin dinero. dinero. O sea, era Entonces, libre. ahí podía ser libre. Si es que el hombre no cumple con alimento, no cumple con vestido, no cumple con el deber conyugal, entonces ella, ¿qué cosa? Podía salir de gracia sin dinero y decir, no, 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 me voy de acá, señor, con usted, yo creo que las cosas no van bien. Era vendida por sierva, mas no fue, digamos, como esposa, digamos, cuando la tomaron por esposa directa, ¿no? Si es que ella era vendida por sierva, el papá recibió un pago por la venta de su hija. Claro. Es lo que está diciendo. Exacto. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí hemos avanzado con este pasaje. Bueno, no hay muchas preguntas al respecto, pero bueno, quizás porque, bueno, esto está hablando netamente para el pueblo de Israel, pero no cómo debería manejar el tema de la servidumbre. Claro, es más Ujú. como conocimiento del contexto, ¿no? Porque también este conocimiento nos va a servir para entender lo que viene después, ¿no? Claro, no nos olvidemos que estas leyes está dando el Señor. No es, o sea, ojo,
ojo que no hay que aclarar esto. Esto no es esclavitud, está hablando de servidumbre en el sentido de que tenía personal para trabajo y a quienes le daban un salario X Claro. para que viviera. Quizá ellos abusaban, ¿no? De que ellos les servían y por eso tuvo que poner estas leyes. A Para que eso no vamos. lleguen al abuso, Claro, ¿no? claro, Así como exacto. ahora hacen trabajar y no le darían quizás vestimenta, comida a las mujeres, les reducirían, ¿no? Y peor que la mujer, la esposa le menospreciaría, ¿no? Si ha sido como sierva comprada. Y también a los demás siervos no les dejarían libres quizá, ¿no? Y por eso tenían que haber leyes A para eso, claro, claro, humanitarias, ¿no? claro, claro, exactamente. Por eso que en este caso se establecen esas leyes porque ellos abusaban, como dices, de esas circunstancias de servidumbre. Ahora, servidumbre no hay que entender acá por esclavos, por eso estoy aclarando, está hablando de servidumbre en el sentido de trabajadores o personal de trabajo. Claro, no eran esclavos así como los hebreos en Egipto, que ahí sí podían ser Ahí considerados era esclavos. esclavitud. Esclavitud es cuando a ti te hacen, Oprimen. te oprimen, eh, te pagan lo súper mínimo, ¿no? Lo Ujú, súper mínimo. Esclavitud es cuando no te dan, mejor dicho, lo que te corresponde. ujú. Eso. En cambio, servidumbre no es eso. Servidumbre es cuando, o siervos es cuando Trabajas a cambio de trabajas y te pagan un salario X ya estipulado. merecido, claro. Ajá, eso. Y Ajá. no llegar pues al abuso, ¿no? Al abuso humanitario ni nada de eso. Así como Bueno, tenemos... bueno, bueno, así como hoy en día también los empleadores también cuando no hay leyes abusan, ¿no? Abusan, Ajá, ¿no? así Y es. es más, hasta hemos visto que hasta mueren hasta quemados en un incendio como ocurrió, por Como ejemplo, la Plaza en las Rana. Malvinas, ¿no? En Malvinas se ocurrió, ¿no? Lo habían echado llave Y y los bueno, y hacían no pudieron trabajar salir y se así. incendió y se quemaron ahí y lo hacían trabajar así. Y eso es una forma de esclavitud, o sea, hasta hoy en día existe esclavizar también a los trabajadores, ¿no? Sí, sí, o Hay con... lugares ¿cómo se llama? Los lavaderos de oro, por ejemplo, en Madre de Dios, donde toman niños y esclavizan, Sí, claro, y sí, los sí, someten sí. a esclavitud y no los pagan, le pagan una miseria. Entonces, Claro, o como quizá, ¿no? En China o lo que sucedió, ¿dónde fue? En Bangladesh, la fábrica, ¿no? Era como una fábrica de Plaza Rana, creo que se llamaba, pues que murieron también incendiados, trabajaban ahí día y noche, niños, mujeres, ancianos, y no les pagaban bien y pues murieron y pues terrible, ¿no? Terrible abuso, claro, entonces, eso, por eso entonces acá está hablando para no llegar a ese punto. aunque claro, acá dice, ¿no? El título que da Éxodo 21, bueno, la traducción, leyes sobre los esclavos, pero acá no está hablando netamente la esclavitud como esclavitud, sino está hablando como servidumbre. Ujú. Ujú, así Así es. es, quedó claro Eso entonces. quería dejarles en claro. Ahora vamos avanzando, tenemos tiempo todavía para avanzar más versículos de este capítulo. Creo que podemos avanzar hasta el 25. Sí, Ajá. Sí, del 12 al 25, si puedo dar lectura me bien para así poder. es. Y cualquier duda, ¿no? Cualquier duda, cualquier aporte, ahí están los comentarios. Ajá, Y ajá. bueno, Sí, claro. leemos de Éxodo 21 del 12 al 25. Sí, 12 al 25. Leyes sobre actos de violencia. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Contra su prójimo y lo matare con de mi altar lo quitarás para que muera. A su padre o a su madre morirá. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y no hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió,
solamente le satisfará si sobreviviere por un día o dos, no será castigado. Algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, acá está hablando de, de- de todo lo que es relacionado con muerte y violencia, ¿no? En, digamos que ocurría también, o sea, eran sucesos comunes que ocurrían y estaba reglamentando para que no hubiera excesos acá, ¿no? Pero dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Entonces, eh, luego, más abajo, por eso que al final va a decir ojo por ojo, diente por diente, es lo que dijo, ¿no? Quemadura por Claro, quemadura. claro, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, es lo que está diciendo. Entonces, acá eh, el que tenía que impartir justicia tenía que hacer cumplir del juez que estaba ahí, ¿no? Más el que no pretendía herirlo, ¿ya? O sea, no tenía la intención de herirlo, pero pues de casualidad lo hiere, ¿no? Porque dice, Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalé el lugar al cual ha de huir. ¿De qué está hablando acá? Más adelante vamos a encontrar lo que se llaman las ciudades de refugio. En donde David se fue, ¿no? No, 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 eso fue aparte. Pero se señalaban ciudades de refugio en donde escapaban todos aquellos que habían herido a alguien o habían matado a alguien sin intenciones de matarlo, entonces ahí se escapaba. Claro. Entonces, y luego ahí dice que Dios juzgaba sobre esa persona si realmente tal vez se escapó en vano, entonces sí, sí, pues le caía la muerte, pero sí. Pero si era cierto, entonces él sobrevivía. Y es lo que más o menos es lo que nos dice eso. Y vamos a llegar a ese punto, ya vamos a llegar y vamos a poder encontrar también eso, ¿no? Ya. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, ¿ya? Bueno, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, tenía que ser muerto, ¿no? Ajá. Ya, entonces, obligatoriamente tenía que ser muerto. Y el que hiriere a su padre o a su madre también moría. Entonces, estamos viendo a quién le correspondía morir acá. Era al que hacía al que mataba directamente, con alevosía, ¿no? ¿Ya? Y también al que mataba a su padre, a su madre, también tenía que morir, ¿ya? Entonces, también tenía que morir el que robaba para vender como esclavo, como pasó con el caso de José, que le vendieron sus hermanos como esclavo, ¿no? Wow. Entonces, si le robaba para venderlo, también, ¿ya? Tenía que morir. Ahora, el que maldijere a su padre y a su madre, también tenía que morir, ¿no? Entonces, está hablando hasta ahí quienes estaban, mejor dicho, o sea, podían obtener la pena de muerte. Es decir, con el puño y no muriere, anduviere pues cojeando y se recuperara poco a poco, entonces será absuelto el que lo hirió, ¿no? Entonces no lo van a matar, solamente tendrá que pagar por los días que estuvo sin trabajar y hará que lo cure, pagará la curación, pagará los días que estuvo sin trabajar. Lo mismo que hoy en día se hace casi prácticamente, ¿no? Por un trabajador. Claro. Pero mira aquí también como que, ¿a qué se refiere, no? Que cuando se riñe y pues puede causar incluso hasta un derrame cerebral cuando alguien le hace
problemas, como que conflicto a una persona. A esto también se refiere, ¿no? Porque dice que no lo hiere ni con piedra ni con puño. Ujú. A eso se refiere. ¿Qué? Claro, no está hablando. Leí como que si no lo hiriere y dije, entonces, ¿de qué forma puede ser, no? No, De si lo comprender. hiriere, ya es el 20. Y si alguno hiriere a su siervo, y ahora sí está hablando de alguien que tiene siervo, ¿no? Ujú, No nos olvidemos que en esos tiempos ser siervo implicaba de que eras de alguna manera como su propiedad de tu amo. No era como hoy en día, bueno, no estaba considerado como propiedad, no estamos considerados como propiedad cuando hoy día servimos a alguien, ¿no? ujú. Dice, si alguno hiriere a su siervo y a su siervo con palo y muriere bajo su mano, será castigado. No será muerto, pero solo será castigado. Y si sobreviviere por un día o dos, ya no será castigado, porque esta es su propiedad, dice. Y si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada, ya pasamos a la Wow. mujer embarazada, y esta abortare, pero sin haber muerto, o sea, está hablando de que no muere ella, no está hablando del bebé. Serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgasen los jueces. Ellos tenían que determinar entre el juez y el esposo, tenían que determinar la pena Ujú. de la mujer embarazada, pero que no ha muerto ella. Pero si ella muriere, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, A la gente le atiende. mi bebé. Entonces, de esa manera se va implementando una ley tan conocida como nosotros decimos el ojo por ojo, diente por diente, o la ley del talión también le llaman a este tipo de leyes, ¿no? Entonces, Moisés va poniendo esta ley a fin de que este pueblo pudiera tener más orden, porque era el pueblo que venía de Egipto, ¿no? Y también con costumbres de los cananeos, ¿no? Y que ellos pues, hacían como querían. ¿Ya? Entonces necesitaban leyes para poder juzgar y gobernar a esta gente que era tan complicada, ¿no? Y todas sus cosas que hacían. Muy bien, entonces creo que hasta ahí hemos avanzado con estas leyes que son canzonas para algunos. Sí, Leyes sí. para acá, leyes para allá. Y bien, entonces, pero ¿cuál es la mente de Dios en todo esto? ¿Cuál es la razón? Es crear un orden en todo esto, uno, y dos, de que la ley pudiera servir de que cada uno pudiera darse cuenta que en realidad todos nosotros, al mirar la ley que hacemos, nos damos cuenta que sí fallamos, Así es, así sí es. pecamos. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice, la ley ha servido como ayo para llevarnos a Cristo. A través de la ley nosotros podemos darnos cuenta, ya, darnos cuenta que somos pecadores. Si no hubiera ley, no habría razón para decir pecadores. Pero al haber ley, decimos, sí, somos pecadores, ¿no? Así es. Y como pecadores necesitamos limpiados y ser con... Entonces, esa es la forma en que la ley es entendida ya en el Nuevo Testamento. Ujú. Pero acá el Antiguo Testamento está siendo básicamente dado para que la gente pudiera ordenarse porque esa gente era terrible. Sí. Y aquí encontré varios versículos que nos habla sobre la ciudad de refugio. Ujú. No, así como nos mencionó aquí en Éxodo 21, ¿qué capítulo era? ¿Qué versículo? Ya, Éxodo 21, 13. versículo 13, Versículo claro, 13 sí, que nos sí. dice, más manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Y pues Ajá, nos, veos, nos eso. pone como que más al detalle
en Números capítulo 35, versículo del 9 hasta el 34, pero vamos a leer donde se concentra más esto, ¿no? Nos dice, os tendréis donde haya vida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse el vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán de refugio, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otros sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Claro, y aquí aplican ya, pues, ¿no? Sus leyes, Claro. a quién van a juzgar y todo eso. Exactamente. Entonces, ahí está mencionando que 3 ciudades al otro lado del Jordán y 3 ciudades al otro lado del Jordán, determinados para que en ese lugar nadie, o sea, aunque fuera el vengador, no podían tocarle a él hasta que pasara un juicio al equipo y no muriera pues, del que está viniendo a buscar venganza, ¿no? Así es. Wow. ¿Y qué del ojo por ojo, diente por diente? Bueno, el ojo ojo por ojo, diente por diente, bueno, sí se aplicó, pues, porque muchas veces ha habido muchos que han muerto apedreados, han muerto, pues, ¿no? En diferentes formas, ¿ya? Porque ya había un juez ahí y testigos, ¿no? Testigos que habían visto, entonces testificaba y decían, no, no, sí, yo lo vi, él lo mató, ¿no? Así a propósito, pues, ahí, entonces ya no había mucho que debatir, entonces quedaba claro la sentencia y simplemente quedó la muerte. Claro, y aquí, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 38, nos menciona de esto, porque esta ley queda, ¿no? Pero cuando viene Jesús es cambiada, y pues aquí nos dice, ¿no? Aquí nos dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, hasta ahí menciona, ¿no? Sí, O claro. sea, esta ley viene renovada ya cuando viene Jesús, lo renueva, y pues esto ahora es como que es la actualización, ¿no? Como la Constitución la Constitución, ¿no? Como si la Constitución fuera actualizada, entonces. Claro. Bueno, en este caso Jesús está cumpliendo como en su condición de Dios, Ajá. ¿no? Modificar una ley, ¿sí? Claro. Él lo puede hacer. Entonces, él modificó la ley a favor de que nosotros pudiéramos aprender a perdonar. Aprender a perdonar, porque nosotros muchas veces nos hace tan difícil perdonar y tenemos que aprender a perdonar. Entonces, perdonar es un requisito importante para ser parte del reino de los cielos. Así es, pues. Ya, y a pleito y quitarte la túnica, déjale también para continuar el capítulo 21 para terminarlo. ¿O cómo lo ves? Espérate un ratito, tenemos una parada. No sé si se va a recuperar. Ya está, Ya está. ya está.
Entonces, bueno, pequeño corte de la señal. Y yo creo que ahorita nos detenemos ahí, ya estamos ya casi las Sí, ya 10, estamos sí, ya. se nos van a ir quedando cansados, así que terminamos ahí, hemos avanzado hasta el capítulo 21 en el versículo 25, ¿no? Hasta ahí, y luego mañana continuamos con lo que es las leyes sobre las responsabilidades de ambos, Claro, ¿no? y eso va a aplicar no para quienes Los quizás animales, como si acornearon o no acornearon, entonces todo eso vamos a ver acá. No, porque sí, claro, eso es como hoy en día, el perro me mordió y del vecino y no sé qué hay que hacer. Entonces, todo eso también ha sido delimitado en las leyes para el pueblo de Israel, para que no haya esos problemas, ¿no? y como Dios se preocupó de cada detalle, Dios sí al específico. Y aquí, pues, ¿no? Como tú dices, de los amos también, ¿qué leyes para los amos y de los animales también? Entonces, vemos que Dios está ahí al pendiente de todo. A ver. Entonces, de esta manera estamos concluyendo hoy día nuestro estudio del libro de Éxodo 20, desde el 18 en adelante hasta el 21, 25, 25. ¿No? Hasta ahí hemos concluido. Entonces, dice Isaías, nos pide por favor escribir lo que leyó en Mateo, el capítulo y el versículo. Quiere que lo escribas Para que tengan presente, ¿no? La nueva ley que aplica. Ya, por favor, ya lo vamos a escribir, Aquí Isaías, te escribo. conforme a tu pedido. Entonces vamos a cantar este cántico. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, de Habacuc 3:3. Es un cántico basado en ese capítulo y versículo de este profeta Habacuc. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder, y allí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes caían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder, y allí estaba escondido su poder, y allí estaba escondido su poder. A ver, sus pedidos de oraciones no se olviden. Estamos hoy día 8 de abril, ¿no? Y Wow, avanzamos. estamos sí, vamos a poder ir avanzando, ¿no? En este estudio tedioso agarrar esto de los no se cansen y vamos a seguir avanzando porque es necesario conocer las leyes que el Señor dejó también y así poder entender la mente y el corazón de Dios. Así es. Amén. Amén. Entonces, pedidos de oración, por favor. Pedidos de oración nos pueden ir dejando.
Y bueno, también agradecerle, hermanos, ¿no? Porque hemos estado orando el otro día por mi tío Abel Cóndor, por su salud, y vemos ahora, hoy vimos un vídeo que lo vemos bien, está recuperando y está más estable, y gracias a Dios que no llegó a complicaciones, ¿no? Está con oxígeno, creo, pero ya Sí, sí te está comento. más estable. Pues si nos llegan a ver, saludos, muchas bendiciones, tío, y a sus hijos también, que Dios siga ahí fortaleciéndoles. Y pues yo creo que en este tiempo, ¿no? Han mostrado el honrar a su padre, y en este tiempo que le están dando todos los cuidados, y es una alegría. También su esposa, sus hijos. De todas maneras, reviste cuidado Claro, cuando hay un mal que nos llega, ¿no? así Sea poco es. o sea mucho, pero igual nos va a crear ese desbalance en casa y hay que Ujú. tener que curar pues a los Así enfermos. es. Y también, ¿no? Orar por todos los que están en estos momentos, han perdido a un ser querido, o tienen algún familiar enfermo, porque no es fácil, ¿no? No es fácil para el que atiende, uno por la angustia, por la preocupación de que esa persona puede quizá agravarse o no, y se siente tiene incertidumbre, o también la preocupación de hacer una y otra cosa y atenderlos, y a veces es difícil también eso, ¿no? Y Teta nos dice, amén, Dios está haciendo su perfecta voluntad en la vida de tu tío y su esposa, bendiciones. Muchas gracias, Teto, bendiciones. Y Melissa dice, pido oración por mi tío Severo Zúñiga Arce. Arce. Terminé de leerlo, voy a anotarlo. Claro, y por su salud que está en Caguamayo, dice, y ya es mayor de edad, muchas gracias, que les bendiga. Bueno, sí, bueno, Severo, sí, Así. creo que lo conocido por ahí, entonces es ya Paisano. bastante de edad, ¿no? Claro. Y entonces, oración por Severo Zúñiga nos pide Melissa, amén. Amén. Vamos a orar por él. Isaías dice, gracias hermanos y hermanas por el estudio de la Biblia, que Dios lo bendiga grandemente a todos. Amén. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, Ujú. y también oremos por sus vidas. Sí, Que Dios entonces, nos siga ayudando. orar también por este tiempo de elecciones que ya se acerca. Este domingo son las Este elecciones, domingo. así que también que Dios nos guíe para poder hacer una elección adecuada, los que hemos ido a votar, ¿no? Así Así que, es. Y como mm, mencionábamos, ¿no? Ayer, disculpa, te corté, termina. no, está bien, está bien. Ahí ya. Como ayer, ¿no? Ayer leímos, ayer fue, ¿no? Lo de Jetro, que aconseja a Moisés. Ayer Claro, o anteayer fue, anterior, ¿no? anterior. Que le dice en Éxodo capítulo 18 versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Pues ese consejo le da Jetro, el suegro de Moisés, para que elija, ¿no? A jueces, para que ahí les ayude a administrar, dice, la ciudad, Claro, ¿no? ujú, Porque Moisés solito no podía, entonces le da claro. ese consejo. Eran como 2 millones de habitantes y él solo juzgar eso Sí, es sí, algo sí. Entonces tengamos en exagerado. cuenta, ¿no? Este Ujú, consejo que dice, claro, va a ser difícil quizá con los candidatos que tenemos, pero pues que Dios nos dé la sabiduría y para ver, y el discernimiento y la prudencia, ¿no? Para ver cuál de todos quizás se inclina más al corazón de Dios, o teme en algo, en lo poquito quizá, ¿no? Pero ahí pidamos a Dios su dirección y que nos ayude, que nos guíe. ok. Entonces, ahora sí, vamos a orar por Ahí, teniendo estas complicaciones. amén. Sí, Amén. Oramos. oramos. Gracias, amado Padre, por esta noche de estudio. Gracias porque tú nos permites
aprender de ti, de cómo pensaste en cada uno de las personas, en la humanidad, Padre amado, cómo pensaste en el trabajador, en el siervo, en las mujeres también, Padre amado, en su dignidad, Padre Santo, te preocupaste de nada y tú pusiste esas leyes. Gracias, amado Dios, también por pensar en cada uno de los seres humanos. Y gracias también porque viniste, enviaste a tu Hijo para que nos dé las nuevas leyes. Le brindemos ese lado de amor que tú nos enseñas. Si nos piden nuestra túnica, que le demos hasta la capa. No solo una cosa, sino más de lo que nos piden, Padre amado. Que con eso vamos a dar un buen testimonio. Perdónanos, Padre Santo, si no hemos hecho conforme a tu voluntad, que quizás sin conocer o conociendo, que a veces se nos va por la ira, por el enojo, que reaccionamos, que contestamos. Padre Santo, perdónanos en esta noche, te pedimos perdón de todo corazón y que nos perdones esto y otros pecados que también cometemos a diario, amado Padre, y ayúdanos a llevar esa paz, ese amor que tú nos has dejado, a poder ser buenos embajadores de ti, a representarte como hijos. Gracias, Padre amado, y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos en estos momentos. Gracias por habernos hablado por medio de tu palabra y que tu palabra quede grabado en nuestra mente, en nuestros corazones, atados a nuestro cuello, escritos en la tabla de nuestros corazones, Padre Santo. Y recuérdanos antes de pecar, recuérdanos, háblanos al oído y susúrranos con tu voz suave, amorosa y dinos que no, que antes de pecar, que no lo hagamos, Padre amado, y convéncenos de cualquier pecado que quizá no nos damos cuenta, que lo hacemos por costumbre o por hábito, pero ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, quita la venda en nuestros ojos para darnos cuenta que estamos andando en error o en pecado, amado Padre. En esta noche agradezco mucho por la vida de mis hermanos. Gracias porque tú pones en ellos y en nosotros el sentir de buscarte, de aprender de ti, de querer conocerte, de saber quién eres, cómo piensas, Padre amado. Y pues con esto también amarte, porque tú nos has amado primero, amado Dios. Y gracias, te agradecemos también por todo lo que nos das, por todo lo que nos bendices, por nuestras familias, por nuestros hogares, por el alimento de cada día, por el sol, por la vida, por el aire, Padre amado. Te agradecemos por todo, también por quizá las pruebas, las aflicciones, pero tú nos dices que nos gocemos a pesar de eso, porque tú ya has vencido. Tú todo lo tienes ganado, Padre amado, y pues tuya es la victoria, y si nosotros somos tus hijos, también somos victoriosos. Gracias, amado Padre. Te pido también por la vida de todos mis hermanos que han perdido a un ser querido, que están pasando momentos difíciles, duros, pero tú sé de fortaleza y ayuda para sus vidas, que tú consueles sus corazones, que les ayudes en estos momentos muy tristes, de mucha aflicción, quizá también tengan preocupaciones, problemas por lo económico, por la salud también, de mis hermanos que tienen algún ser querido enfermo, ya sea de este COVID o de otra enfermedad crónica u otras enfermedades, amado Dios, pero tú no permitas que se aflijan por eso, Padre amado. Haz que te busquen en oración, que te busquen meditando en tu palabra, leyendo la Biblia, y que te conozcan, que conozcan que tú eres un Dios todopoderoso y que puedas tú ser su guiador, su ayuda, y puedan confiar en ti, amado Padre. Te agradezco mucho por todo lo que haces en nuestras vidas, así como hiciste en la vida de tu pueblo Israel, en la vida de cada uno de ellos, en nuestras vidas, amado Padre. También te agradezco por la vida de mi tío Abel, que tú y haz que su recuperación sea pronta, y pues ayuda que en estos momentos
pueda entregar al 100% su vida a ti y que la de su familia también pueda. Ya están viendo tu gloria en la vida de mi tío y que cada vez más crean y confíen en ti, que se aferren a ti, Padre amado. Te agradecemos tanto, también te pedimos por la vida de el tío de Melissa, que es Severo Zúñiga Arce, Padre amado. Tú tomas su vida, toma su cuerpo, Padre amado. Tú conoces su estado de salud, tú conoces su mente, su corazón, sus pensamientos. También sabes por lo que está pasando, amado Padre. Tú tomas su vida, tomas su cuerpo, Padre Santo. Tú sánalo, tú límpialo de todo mal también, Padre amado. Haz que en estos momentos pueda creerte cada vez más, aferrarse más a ti, que podamos estar contigo en las bodas del Cordero. Y Padre amado, porque no sabemos lo que se acerca, el futuro, que ya dicen que hay un nuevo Mesías, pero según el pueblo de Israel, pero Padre amado, no sabemos si es el anticristo, solo tú sabes, solo tú conoces cuándo es el tiempo, cuándo no lo es. Pero Dios mío, ayúdanos, ayúdanos a mantenernos firmes, seguros en ti, en tu palabra, en tus caminos, buscándote en todo momento. Cada uno de mis hermanos que se conectan y que anhelan más de ti. Ayuda a que este estudio continúe, Padre amado, hasta el fin. Ayúdanos a continuar perseverantes en oración también, Padre amado, y anhelando más de ti. Te agradecemos por todo esto, amado Dios, y te pedimos, te encomendamos en tus manos, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te agradecemos porque esta noche nos has bendecido con tu palabra y hemos tenido la bendición de poder escudriñarla, de tener, Señor Dios mío, la cerca. Señor Dios mío, nos has guiado, nos has instruido, nos has mostrado, Señor, tu palabra, tu verdad, nos has enseñado, Señor, en esta noche. Sé que las leyes, Señor Dios mío, que has mostrado son para poder impartir equilibrio y justicia, Señor, a un pueblo tan duro que como era el pueblo de Israel. Ahora, Señor, gracias por este tiempo que estamos nosotros también escudriñándolo. Señor, ayúdanos, Señor, no solo a también aprender acá, sino también en nuestras casas, en nuestros hogares, cuando hablamos la palabra, cuando hablamos un devocional. También guíanos, igualmente. Gracias, Señor. Despídenos en ese amor y ese cuidado que tienes para con nosotros. Y, Señor Dios mío, que la obra de tu Espíritu Santo que ha sido hecha sobre nosotros se continúe perfeccionando, Señor. También fuera de este tiempo de estudio en el cual nosotros estamos. Gracias, Padre. Te agradezco por todo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Y pues, Vladi, buenas noches. Recién lo vemos, pero nos alegra que estén aquí. Ajá. Y Esther nos dice amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Muchas gracias, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, sus hogares, y que no falte nunca esa paz, el amor que Dios nos da, también, ¿no?, la salud y el alimento en sus casas. Amén. Y Teto nos dice que tengan dulces sueños y que sueñen con los angelitos, bendiciones para sus vidas, muchas gracias por su tiempo y dedicación. Y buenas noches, Teto. También dulces sueños a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Teto, también por su tiempo y dedicación de cada uno de ustedes, ¿no? Que nos conectamos aquí para aprender juntos y le dedicamos ese tiempo, ese hermoso tiempo a nuestro Padre para aprender de él. Bueno, Blay nos dejan bueno, está bastante atareado, nos dice que nos extraña. Bueno, nosotros no te extrañamos, Blay, ¿no? Así es, cuando aquí bueno, se mencionaba, ¿no? Ya, con Jonathan. con Jonathan, claro. Así es. Página, ¿no? La página, entonces, Pero también Dios va ahí, está ayudando, que ayude a cada uno de ustedes, ¿no? Quizá hay varios que no se han podido conectar por falta de tiempo, pero que Dios los ayude y
Dios va a ir acomodando también los tiempos, los horarios y que se haga la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Nos bien, despedimos. Vladi, un abrazo grande Así para ti, es. que yo sé que estás atareado, pero yo sé que tu corazón siempre está acá, tu Espíritu Tu Santo está familia con que nosotros. está. Así es. Así es, Bien, Adriana Adriana. nos saluda y nos da un abrazo Abrazos, a Adriana también, Adriana. igualmente atareada con las tareas, Y que igualmente Dios te también la bendiga entendemos, también pero igual está con conectándose. los Y que Dios exámenes. te bendiga. Así Estamos es. despidiéndonos físicamente, pero igual les deseamos las más ricas bendiciones. En el Amén. nombre del Señor Jesucristo, cuídense mucho. Y cada uno de ustedes, abrazo Amén. para Teto, para Esther. Bueno, tenemos el Melissa, menú. Esther, Ajá, a Abigail todos. también que estaba Ajá. por ahí. Y el ministerio evangélico Mío Eres Tú, también un saludo para ellos, para ese ministerio. Bueno, no sé cuántos integrantes, pero son muchos integrantes y que Dios los bendiga también grandemente. Así es. Al Señor sea la honra y la gloria por todos estos corazones, así como la de Joseph Fernández, Así es. busca a Dios, ajá, mamá Felicia, Marlene. Marlene, y así, Estrella del Valle, que también Estrella se también. Y a cada uno de ustedes que tengan dulces sueños. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Cuídense, hasta mañana.